Entonces, vamos a iniciar explicando la otra parte de la clase para la actividad evaluativa del momento 2 y todo lo que corresponde al momento 2 e inicios del momento 3. Entonces, voy a compartir pantalla. Permítame un segundo. Ok, listo. Ahora sí estamos compartiendo la pantalla. Vamos entonces por acá. Y nos vamos a los últimos temas que hemos dado en cuanto a la competitividad como fuente de ventaja competitiva. Hablábamos de que la competitividad es esa capacidad que tiene el ser humano, las empresas, las organizaciones como tal, para destacar o desarrollar ventajas competitivas frente a la competencia. La capacidad que yo como persona tengo para resaltar ante los demás. Ejemplo, el hecho de que yo sea administrador de empresas, pero que además de ser administrador de empresas, yo hable un segundo idioma y que un día en una entrevista de trabajo estén otros administradores, pero yo tengo esa ventaja, esa habilidad de ese segundo idioma, eso me genera a mí una ventaja competitiva y de cierta manera me vuelve competitivo ante los demás, ¿sí? Me destaco teniendo esa segunda lengua. Lo mismo en las organizaciones pasa. Dependiendo de la empresa, ¿sí? Las empresas constantemente están buscando cómo ser competitivos ante su competencia, ¿sí? De qué manera, qué habilidades, qué estrategias, de qué manera puedo desarrollar una ventaja competitiva. Cuando hablamos de ventajas competitivas, hablamos de ese plus, ese valor agregado, ¿sí? Que me permite destacarme o llevarle ventaja o tener un paso adelante, como diría uno, frente a los demás, a las demás organizaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de ventajas competitivas. Nos dice competitividad en las organizaciones. Es la capacidad de la empresa para hacer rentable su negocio a través de herramientas, estrategias, técnicas de gestión que me permiten generar una ventaja frente a los demás, a la demás competencia. ¿Cómo puedo o a través de qué estrategias como empresa puedo desarrollar una ventaja competitiva o puedo ser competitivo? Mediante la innovación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a hablar mucho de la empresa Apple. Vemos que Apple es una empresa que todos los años está innovando, por ejemplo, en sus iPhones. Ya todo el mundo sabe que en el último trimestre del año, más o menos en octubre, iPhone saca su nuevo celular con algún avance en el sistema operativo, con un cambio en el diseño, con una mejora, bueno, con algo, pero innova. Y esto le ha funcionado a Apple, le ha permitido mantener su ventaja competitiva en el mundo de los smartphones y de los celulares frente a la competencia. Mejoran la eficiencia de sus procesos. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de optimización de tiempos y recursos. Esto también nos permite ser más competitivos porque podemos ser más productivos, podemos disminuir costos y al final eso se ve reflejado en el cliente, bueno, entre otros. Producir a un menor costo, ahí está relacionado también con la eficiencia. Cuando buscamos producir un menor costo es porque queremos que nuestra competitividad sea basada en los precios, que es un tipo de ventaja o una fuente de ventaja competitiva. Venden a mayores volúmenes. La capacidad que yo tengo de responder al mercado, ¿verdad? De responder a la demanda que tengo en el mercado. Precios bajos, que va muy relacionado con producir un costo menor, y por supuesto la mejora continua, ¿sí? En cuanto a la calidad del bien o servicio que yo
ofrezco al mercado. Eso es imprescindible e indispensable para la competitividad. Nos dice que todos estos esfuerzos llegan al ente clave, el consumidor, quien activa el mercado y decide de acuerdo con sus recursos qué y cuánto comprar. Al final es el cliente el que nos da ese éxito o no nos lo da, ¿cierto? O esa derrota. El cliente es el que decide quién tiene la razón, quién es el que tiene mayor ventaja competitiva. Bueno, ya esto lo estuvimos definiendo, que son las características o atributos que posee un producto o una marca que le da ese valor exclusivo, que le da esa ventaja, que le da una superioridad, como me dice ahí, frente a los competidores directos, ¿verdad? Hablamos de dos tipos, según Michael Porter, de ventajas competitivas. Uno es el coste inferior, que aquí trabajamos mucho con las estrategias de eficiencia, disminución de precios, disminución de costos, disminución de tiempos, de recursos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que a la hora de diseñar, fabricar y comercializar un producto, siempre estemos buscando esa eficiencia a fin de que ésta se vea reflejado en el cliente, unos buenos productos a precios atractivos. La diferenciación. Cuando hablamos de la diferenciación, es tener un producto que se destaque ante la competencia, que se destaque ante los productos de los competidores directos, ya sea por calidad, ya sea por exclusividad, por algunas características que los otros productos no tienen, por el servicio al cliente. Pues la idea es diferenciarse en algún aspecto. Ahora, cuando hablamos de ventajas competitivas sostenibles, nos dice de que ya sabemos que la ventaja competitiva es ese factor, ese valor añadido, ese plus que me da un valor exclusivo o un nivel de superioridad ante la competencia. Pero cuando hablamos de ventaja competitiva sostenible, se trata de que este valor exclusivo y esta superioridad se mantenga a lo largo del tiempo, porque las ventajas competitivas es muy difícil sostenerlas en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues yo, por ejemplo, cuando salió el teléfono, los celulares con cámaras, puede que yo como empresa en ese momento haya sido el boom, la empresa que haya innovado en el mercado con esta nueva herramienta en los celulares, una cámara. En ese momento, pues seguramente era el líder en el mercado del mundo de los celulares. Pero hoy en día, por ejemplo, o al poco tiempo, se empezó a ver que no solamente esa marca tenía cámara, sino que ya empezaron las demás marcas también a incorporar esta ventaja en sus teléfonos o en sus celulares, y a cuenta de que hoy, pues ya automáticamente deja de ser una ventaja competitiva. Hoy todo celular tiene cámara. De hecho, lo mínimo que yo espero de un celular es que tenga cámara. Entonces ya automáticamente cuando otra empresa u otras empresas empiezan a tener este mismo plus que yo tuve en algún momento o saqué en algún momento, automáticamente deja de ser una ventaja competitiva porque pues ya todos lo tienen. Entonces, ¿cómo hacemos para sostenerla? Que es lo que, por ejemplo, volviendo a iPhone, trabaja todo el tiempo. Es por ello que yo debo tener en cuenta estos tres aspectos claves. Lo primero son los resultados. Obviamente debe ser rentable la ventaja competitiva. No por querer resaltar, entonces voy a ponerle, por ejemplo, a ese iPhone las teclitas o la manzana de oro, pero pues en realidad me sale más costoso, ¿no? Sostenible, que sea difícil, ¿sí?, de imitar, guarda relación con la tercera, para que se pueda sostener en el tiempo. Hablamos de diferentes tipos de competitividad, la competitividad interna y la externa. ¿Cómo así? Podemos ser competitivos a partir de nuestros recursos internos para aumentar la productividad de la empresa, para aumentar la eficiencia, y podemos ser competitivos a partir del aprovechamiento, ¿sí?, de los factores externos del entorno. Entonces, cuando hablamos de los factores internos, ser más productivos a partir de esa competitividad interna, a partir de esos recursos internos, pudiéramos identificar los recursos financieros, humanos, tecnológicos,
el producto, los sistemas, los procedimientos, las relaciones internas incluso. ¿Por qué? Porque estos recursos, como son míos, bien me pueden representar una fortaleza, viéndonos a la matriz DOFA, o una debilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si mi recurso tecnológico, yo tengo tecnología de punta, avanzada, mi recurso humano está bien capacitado, estoy bien financieramente, son fortalezas que yo tengo y que son mías porque se originan a partir de mis recursos. Y partiendo de ello, yo pudiera ser más productivo, pudiera aprovechar eso para ser más competitivo, sí, pero una competitividad que se genera a partir de factores internos, de mis recursos internos. ¿Listo? Ser más eficiente, de pronto la tecnología que yo tengo, la maquinaria, me permite producir más rápido que las otras empresas que no tienen esta tecnología y eso me lleva a ser más eficiente, que el recurso humano esté más capacitado, que atienda mejor a los clientes, que el servicio al cliente sea excelente por la capacitación que recibe mi recurso humano. Eso me permite ser más competitivo y generar ventajas competitivas. En cuanto a los factores externos, es decir, cómo puedo ser competitivo a partir de estos factores externos, es cuando yo analizo los factores del entorno. Estos factores encuentro el económico, el social, el cultural, el demográfico, el factor ecológico, el factor legal, político, el factor tecnológico del entorno, incluso el factor competitivo. Entonces, cuando yo aprovecho estos factores externos que bien me pueden representar una amenaza, ¿cierto? Porque el hecho que, por ejemplo, mañana me pongan un nuevo impuesto, es decir, del factor económico hay un nuevo impuesto, o la inflación suba y esto me afecte, eso es un factor del entorno que me afecta y que me representa una amenaza porque yo no puedo controlar eso a diferencia de mis recursos internos. Por ejemplo, que los factores sociales, las tendencias, yo puedo aprovechar o bien me puede representar una amenaza. Entonces, ¿cómo puedo lograr ser competitivo ante esto? Por ejemplo, si yo veo que el factor social, que ahora las personas se están inclinando por una nueva moda, por una nueva tendencia, que le está gustando los celulares, qué sé yo, que tengan ahora la tapita, llevando el ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de los iPhone. ¿Qué hago yo? Yo aprovecho esa tendencia, diseño mi celular con este nuevo gusto y esto me permite generar una competitividad porque estoy atendiendo las tendencias sociales del entorno. Entonces, a partir de estos factores externos también se generan unas oportunidades o puedo ser competitivo. Es por ello que utilizamos la herramienta de análisis PESTEL, ustedes ya la deben conocer, seguramente en asignaturas en unos semestres anteriores lo han visto, así como el DOFA. Y esta herramienta de análisis PESTEL es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas externas a partir de cada factor externo que pueden influir en mi empresa o en mi negocio. Por ejemplo, yo desde el factor social, si yo trabajo con la moda, en el mundo de la moda, obviamente en este factor, en el análisis PESTEL, yo voy a poner las tendencias de moda, por ejemplo, y la cultura, las costumbres de vestimenta de este país, de esta región, obviamente son factores o fuerzas que me van a afectar, ¿cierto? Entonces, así mismo este análisis PESTEL lo hago. Acá tenemos ejemplos, el de Amazon, por ejemplo. Miren que ellos en el factor económico tienen los impuestos sobre el sector, por supuesto, porque Amazon es una empresa multinacional, trabaja en muchos países y obviamente los impuestos que haya en cada país, eso les afecta la operación de ellos, incluso es decisivo para si les conviene vender o no vender X o Y producto en el país. Por ejemplo, en el factor tecnológico, las tecnologías emergentes, porque ellos venden tecnología, la cultura del reciclaje, porque en el factor ecológico, claro, porque ellos deben tener en cuenta el comportamiento pues, de ese entorno y qué productos se pueden ofrecer o cuáles no ofrecer de acuerdo con estas culturas, ¿sí?
En los factores sociales, los hábitos y tendencias de cada país, por ejemplo, son diferentes. De acuerdo con ello, yo debo asimismo ofrecer mis productos, armar mis estrategias de venta, de marketing. Acá tenemos otros ejemplos de análisis PESTEL. Y bueno, ya hablando a nivel global, imagínense si esto lo hablamos de un solo país, imagínense una empresa como estamos en globalización, hablando de ser competitivo a nivel mundial, es decir, tener en cuenta la capacidad, ¿sí?, de resaltar en el ámbito internacional y cómo de pronto incluso no solamente como empresa, un país también puede llegar a ser competitivo a nivel continental o a nivel mundial. Pasamos entonces a las diferentes fuentes de ventajas competitivas. Hablamos de la ventaja competitiva, la fuente de costos como ventaja competitiva. Cuando hablamos de costos, sabemos que son toda la suma de esos esfuerzos que se requieren para producir un bien o servicio, ¿cierto? Nos habla de que la definición, los costos se definen como la medición en términos monetarios de la cantidad de recursos utilizados para producir un bien o servicio, ¿vale? ¿Cómo pueden ser los costos una fuente de ventaja competitiva? Bueno, ¿cómo se ve reflejada esa ventaja competitiva en los costos? Sencillamente se ve reflejada cuando el producto tiene una superioridad, ¿sí?, basada en la eficiencia a la hora de diseñar, de fabricar, de producir, de comercializar, ¿sí?, este producto. ¿Por qué? Porque si estamos traduciendo todo esto a minimización de costos, por supuesto eso se va a ver reflejado y va a ser consecuente a unos precios inferiores, precios de venta, precios atractivos para el cliente. Y que obviamente esto nos va a generar una ventaja competitiva. Entonces, desde cada etapa por la cual pasa, ¿sí?, la materia prima, el producto para ser producido, comercializado, pensamos en la eficiencia en cuanto a los costos, ¿sí?, y recursos, esto se va a ver reflejado como precios atractivos o inferiores para el cliente, lo cual nos genera una ventaja competitiva. Cuando hablamos de precios inferiores, les pongo un ejemplo, empresas que trabajan con esta fuente de ventaja competitiva. Ahora, por ejemplo, Dollar City, saben que es una cadena de almacenes que venden diferentes tipos, todo tipo de productos para el hogar, para personas, que si uno entra y uno piensa en Dollar City, obviamente uno piensa es en precio, ¿verdad? Usted no piensa en calidad, usted piensa en practicidad y precio, porque sabe que allá todo lo va a conseguir más económico. Esta es una empresa que trabaja fuertemente por esa ventaja competitiva. Listo. Aquí tenemos, para manera de recordar, y porque ya esto lo debemos conocer, los costos directos, los costos que se ven asociados a unos costos de producción, directos o variables e indirectos o fijos. Cuando hablamos de los costos variables son los que están, o directos son los que están relacionados directamente a la producción de ese bien o servicio y que varían de acuerdo con la cantidad de producción, como por ejemplo la materia prima. No es lo mismo producir 100 camisetas que 20 camisetas. Obviamente varían los costos porque uno se requiere más que otro. Pero por ejemplo los costos fijos que son indirectos, ahí tenemos un ejemplo clarísimo que es el arriendo, por ejemplo. Produzca 20 camisetas o produzca 100 camisetas, tengo que pagar el mismo $1.000.000 que me cuesta el arriendo todos los meses. Entonces, esos vienen a ser los costos fijos. ¿Cuáles son las estrategias de ventaja competitiva para los costos? Tenemos las economías de escala, que funciona que entre cuanto más compre, menos cuesta. Es decir, comprar en grandes cantidades, tener más dinero para gastar porque me aumenta la producción y como me aumenta la producción y compro más económico, se me reducen los costos, los productos son más baratos, gano más cuota de mercado y esto me lleva a economías de escalas. Aquí tenemos otras definiciones.
Y pasemos al servicio al cliente como fuente de ventaja competitiva. Otra fuente de ventaja competitiva, además de las que hemos hablado de diferenciación y de precios y de costos. Hoy en día que nosotros nos hemos tornado exigentes como clientes, ya nos importa porque ya no hablamos solamente de la venta de un producto o servicio, sino de la experiencia de compra como cliente. Y esa experiencia de compra está relacionada en toda la experiencia que yo vivo antes, durante y después de la compra. Desde antes que yo estoy investigando el número de la empresa, tratando de contactarme y si la puedo contactar enseguida o no contestan un teléfono, ahí arrancó mi experiencia, positiva o negativa. Cuando ya yo contacto, voy al lugar o bueno, me contacto virtualmente de la forma en que me atiendan, cómo me traten, ese es el durante, ¿verdad? Y el después, por ejemplo, si necesito una orientación, una garantía, ¿sí? Algo y la manera en cómo me soporten ese requerimiento, también yo pudiera calificar a esta empresa. Entonces nos dice que el concepto que engloba todas aquellas estrategias, actividades y procesos orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios de un producto o servicio. Eso es servicio al cliente. Todos los esfuerzos que la empresa hace a fin de cumplir con las expectativas, ¿sí? Y lograr satisfacer las necesidades de sus clientes. Entonces, esto se ha tornado hoy en día en una fuente de ventaja competitiva, porque cuando yo logro al cliente cumplirle con esas expectativas que él tenía, con las que ya venía, cuando yo logro satisfacer al 100% sus necesidades, logro algo que es la lealtad. Y esto me permite generar una fuente de ventaja competitiva. Si usted sabe que en ese lugar lo tratan bien, que le hacen las cosas tal cual como usted lo espera, que cumplen con sus expectativas, usted seguramente va a volver. A que si de pronto usted entra a un almacén y no le dicen ni buenos días, eso es un motivo para usted no regresar más. Porque usted sabe que hoy en día hay mucha competencia y que si no lo atendieron bien aquí, a la vuelta lo van a atender bien. Bueno, existen otros tipos de ventajas competitivas como lo es el liderazgo, la exclusividad, que por ejemplo nos brindan marcas lujosas, el hecho de que yo no pueda tener, de que no todo el mundo pueda adquirir esa cartera, por ejemplo, de Gucci que cuesta 3 millones de pesos. Eso es una fuente de ventaja competitiva que es la exclusividad. Bueno, entonces este tipo de fuentes de ventajas competitivas como liderazgo, exclusividad, diferenciación, costos, servicio al cliente, es un cuadro comparativo que tenemos que realizar y esa es una actividad que tenemos pendiente de aprendizaje. En cuanto a la actividad evaluativa, permítanme un segundo. Voy a buscar la actividad evaluativa. Nuevamente voy a compartir pantalla. No sé por qué no me sale enseguida. Listo. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y aquí encontramos la actividad evaluativa, que me dice que debo escoger una empresa reconocida del país y analizar sus recursos internos, es decir, el DOFA, recursos físicos, financieros, humanos, bueno, todos aquellos que estuvimos hablando, la estrategia que tiene la empresa o modelo de negocio y la ventaja competitiva. Posterior al análisis, realizar el análisis PESTEL, es decir, de las
factores externos. Proponer una ventaja competitiva adecuada para la organización, especificando las estrategias implementadas o a implementar. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Dollar City, voy a escoger la empresa, voy a investigar cuáles representan fortalezas dentro de sus recursos. Por ejemplo, los sistemas que tiene Dollar City es una fortaleza, el recurso tecnológico, su recurso humano, la organización. Entonces voy a analizar estos recursos internos, la estrategia o modelo de negocio que sabemos muy bien que trabajan por economía de escala, que sus ventajas competitivas por costos y precios. Y posterior a ese análisis, analizo el entorno a través de la herramienta PESTEL. Y voy a proponer, bien sea que yo refuerce esa ventaja competitiva que ya tienen, si ya está muy bien formada, o si no la tienen bien definida o no la tienen, voy a proponer una ventaja competitiva para esta empresa. Y la estructura del trabajo, ¿cuál va a ser? Primero, información básica de la empresa. Obviamente deben relacionar las referencias bibliográficas, ya que esta información no es de ustedes. Segundo, aplican las herramientas, el DOFA y el análisis PESTE. Y tercero, la propuesta de ventaja competitiva o sustentación o reforzar la ventaja competitiva que ya tiene y las estrategias implícitas en esa ventaja competitiva. Entonces, debe tener por lo menos 3 recursos bibliográficos académicos como soporte. Listo, muchísimas gracias. Cualquier cosa voy a estar atenta por el WhatsApp. Gracias, chicas.